Buenos días, tardes o noches, espero que tengan un lindo día. Hoy en este día les presento el capítulo 42 de esta historia que se nombra Un nuevo lugar para quedarse. Los derechos de la historia no son míos, derechos a sus respectivos autores. Dejaré los links en la descripción. Sin más, es hora de empezar. Un nuevo lugar para quedarse. Capítulo 42. Buscando información, Harry se despertó de un salto, con el corazón latiéndole con fuerza. Miró aturdido a su alrededor, preguntándose qué demonios había pasado. Entonces ocurrió una vez más. Llamaron a su puerta. Se dio cuenta de que tenía que ser Severus, nadie más llamó. Los elfos domésticos entraban y te despertaban. No tenían ni idea de privacidad. Al levantarse, tembló de frío. La casa ni siquiera se había calentado aún. Debía de ser muy temprano. Abrió la puerta y encontró a Severus completamente vestido y aparentemente despierto. «Desayuno en 20 minutos», dijo Severus con su habitual voz exigente. «¿Qué hora es?», preguntó Harry. Aún no entraba la luz del día por la ventana de su habitación. «Las 5:30», dijo Severus, sonriendo con sorna a su hijo desaliñado, sobre todo a su pelo. Estaba cada vez más largo y mucho menos despeinado, pero seguía estando mal. Potter lo había despeinado a propósito, insistiendo en que así les gustaba a las chicas. Pero Lily no. Odiaba a Potter y a sus compañeros delincuentes hasta que, no iba a pensar en ellos, ni en Lily. Sin embargo, eso era más difícil de lo que uno pensaría. Por una vez no era culpa de Harry. No, era de Pettigrew. El hecho de que estuviera albergando a Pettigrew le hacía sentir como si estuviera traicionando a Lily de nuevo. ¿Por qué tan temprano?, murmuró Harry, todavía medio dormido, apoyado en la puerta, frotándose los ojos para quitarse el sueño. El frío seguía ahí, haciéndole temblar. De repente, tenía muchísimas ganas de vestirse. El frío nunca lo había molestado antes. Hacía unos años, era lo único que conocía. No había calor en su armario ni en la habitación que le habían dado los Dursley. Le habían hecho algo al radiador para que la calefacción no funcionara. La calefacción no era para bichos raros como él. No gastaban ni un céntimo en él. «Te dije que tenemos mucho que hacer», dijo Severus. «Vístete antes de que te resfríes». Luego se marchó, o mejor dicho, se marchó con paso majestuoso. Su túnica ondeaba a su alrededor, como siempre. Harry lo vio irse, con los labios crispados al verlo. Incluso cuando odiaba a Severus, siempre había admirado cómo su túnica hacía eso. Para empezar, había pensado que era un hechizo o algo así. Era dramático, y reforzaba su personaje como el murciélago de la mazmorra, con ellos saliendo en picado de esa manera. Viéndolo ahora, obviamente no era un hechizo. No tenía una imagen que mantener allí. Probablemente era por eso que a Harry le encantaba estar allí. No tenía que interpretar al niño que vivió. Incluso con su propio padrino, tenía que interpretar un papel, aunque estaba más orientado a recordarle a su padre. El corazón de Harry dio un vuelco solo al recordar las palabras de Sirius. En ese entonces se había sentido herido, profundamente herido, al oír a Sirius decirle eso. ¿Qué clase de padrino le decía algo así a un niño que nunca había tenido la oportunidad de conocer a sus padres? Se parecía menos a su padre de lo que Sirius pensaba. En aquel entonces, creía que su padre era el mejor, un jugador de Quidditch, brillante, exitoso y bueno en transformaciones. Había muerto por su familia. James tenía sus defectos, aunque nadie más que Severus se los había contado. Incluso Dumbledore lo había engañado, diciendo que Severus estaba amargado por una deuda de vida. Lo había aceptado entonces como la verdad. Qué estúpido había sido. Cada historia tiene dos caras. Debería haberlo comprendido antes. Desechando sus pensamientos depresivos, corrió a su armario y se vistió rápidamente, dándose cuenta de que probablemente había estado allí parado durante 10 minutos solo pensando. Una vez vestido, salió corriendo, preguntándose qué estarían haciendo hoy. Parecía que Severus no era el único que pensaba en Lily James hoy. «¿Qué hacemos hoy?», preguntó Harry, deslizándose en su asiento y buscando otra poción en la mesa. Era la misma que había bebido ayer. Se preguntó brevemente si lo ayudaría a crecer más. Comprendió que debería tener más fe en la habilidad de Severus para preparar pociones. No en vano era el maestro de pociones más joven del mundo. Destapó el frasco y se lo bebió sin que nadie se lo dijera. Su estómago rebosaba con la mirada de aprobación de Severus. Nunca sería demasiado viejo para eso. «Estamos visitando el orfanato», dijo Severus con suavidad, antes de tomar otro sorbo de café. Estaba, sencillamente, exhausto.
La poción que había tomado era solo una medida temporal. Se sentiría aún más exhausto en unas horas. El café iba a tener el mismo efecto. Sus sueños no habían sido nada agradables. Unos ojos verdes mirándolo fijamente eran suficientes para herirlo. Solo había dos personas que habían logrado superar las defensas de Severus. Ambos tenían ojos verdes, y él los había traicionado a ambos. A pesar de lo que Harry había dicho, seguía sintiéndose responsable, y dudaba que eso cambiara alguna vez. ¿Cómo sabes dónde está?, preguntó Harry impresionado. Severus sonrió con ironía. Hogwarts no se deshace de nada, y la carta de aceptación estaba entre los papeles de Slytherin. Puede que Slughorn fuera el jefe de casa en aquel entonces, pero eso no cambió nada. Los guardaron en cajones y se olvidaron de ellos. En ese castillo no se tiró nada. ¿Papeles de Slytherin?, preguntó Harry confundido, mientras comía sus huevos revueltos y terminaba apresuradamente su jugo de naranja. Severus ya había terminado y lo esperaba. Había tanto que no sabía sobre Hogwarts. Claro que no era su trabajo saberlo. Era estudiante, no profesor. En efecto. Cada casa los tiene. Una vez clasificados, el jefe de casa los recibe, así como una copia de los informes de Poppy si terminan en la enfermería. También hay una copia de sus clases, hojas de asistencia y puntuaciones de los timo y los éxtasis, dijo Severus con calma después de debatir si contárselo a Harry o no, pero se dio cuenta de que la información no le haría daño. Oh. Hacen algo así en la escuela primaria Muggle, aunque le llega al director, dijo Harry, asintiendo en señal de comprensión. Quizás Hogwarts también lo hacía así en aquellos tiempos, pero hay tantos estudiantes que tuvieron que dividirlos. Un jefe de casa ve a sus estudiantes mucho más que el director, le dijo Severus mientras los elfos domésticos llegaban y se llevaban sus platos. Tiene sentido, dijo Harry, asintiendo mientras se ponía de pie. Ni siquiera se inmutó cuando Severus levantó la varita. Un año atrás, se habría escondido de haber hecho algo así. Sintió escalofríos al ver cómo cambiaba su apariencia. Severus usó el hechizo sobre sí mismo, y su apariencia volvió a cambiar. Cabello largo y rubio platino, camisa amarilla, pantalones cortos y sandalias de estilo hawaiano. Harry se habría reído, pero presentía que seguía igual. Recordó lo que Severus le había dicho entonces, mientras aprendía el encantamiento. Siempre busca lo contrario de tu verdadera apariencia. No cambies tu apariencia solo un poco. Si sospechan que eres tú, te descubrirán. Como siempre, se lo dijo con la voz grave, como si la muerte te sentara bien, que usaba al enseñar. Vamos, dijo. Agarrando a Harry, los apareció donde querían ir. Pronto apareció un ceño fruncido en el rostro de Severus mientras miraba a su alrededor. Al encontrar una señal, se desanimó. No parece que haya un orfanato cerca, dijo Harry, mirando a su alrededor con interés. Evidentemente, el orfanato ya no existe. Nunca sabremos si creó uno aquí o no, dijo Severus con una mueca de desprecio. Estaba muy disgustado con este giro de los acontecimientos. Tenemos que salir de aquí, dijo Harry, temblando. Ya lo sentía en los huesos. No sabía por qué, pero era extremadamente consciente de los dementores. Simplemente sabía que no era el frío que se le colaba en los huesos. ¿Por qué?, preguntó Severus, arqueando una ceja hacia su hijo, preguntándose qué le pasaba. No se agarraba la cicatriz, así que no era Voldemort. Dementores, dijo Harry, temblando violentamente ahora. Podía sentirlos, ahora estaban más cerca. Severus se alarmó, con razón, e inmediatamente volvió a agarrar a Harry antes de desaparecer en el acto. No le importaba que los muggles los vieran. Su hijo era lo primero. No quería volver a encontrarse con los dementores, no después de la última vez. Casi había perdido a Harry. Él mismo casi había sido besado. Al aterrizar de nuevo en la mansión Prince, Severus se dio cuenta de que Voldemort ya debía tenerlos de su lado. Eso no era bueno. La guerra avanzaba mucho más rápido de lo previsto. ¿Y ahora qué?, preguntó Harry. Él tampoco estaba contento. Esperaba que estuvieran en el camino correcto para reunir los horrocruxes restantes, aunque le consoló que el guardapelo hubiera sido destruido, el que había encontrado en Grimmauld Place. Uno en la mansión Malfoy, otro en Grimmauld Place. Ambos eran hogares de mortífagos. Quizás era ahí donde debían buscar. ¿Maestro Severus?, preguntó un elfo doméstico con el que Harry no estaba familiarizado cuando apareció. ¿Por qué no vas a la biblioteca, Harry? Quizás necesitemos más información sobre Tom Riddle para saber dónde están esos horrocruxes, sugirió Severus con suavidad. Harry miró a Severus y al elfo doméstico. No sabía por qué, pero le dolía que lo excluyeran.
Probablemente era la primera vez que Severus hacía algo así desde que se llevaban tan bien. Esto no tiene nada que ver con la guerra, los Horcruxes, ni siquiera contigo, Harry, así que borra esa mirada de tu cara y sube las escaleras, dijo Severus honestamente, sacudiendo la cabeza divertido. Harry era como un libro abierto, sin importar si había aprendido oclumancia o no. Sí, señor, dijo Harry tímidamente, sintiéndose muy tonto porque Severus todavía pudiera leerlo tan fácilmente. Una vez que estuvo seguro de que Harry estaba en la dirección en la que debía estar, se giró hacia Jasmine y le dijo: «Habla». 2 personas llamaron a la puerta, informó Jasmine. Cumplía las órdenes que Severus le había dado. Ella y Violet habían estado vigilando la casa de su amo en Spinner's End, invisibles. Tenía el turno de noche, que acababa de terminar, y allí estaba, informándole a su amo de lo sucedido. Le habían ordenado que solo acudiera a él si alguien se acercaba que no fuera Pettigrew. ¿Quién?, preguntó Severus frunciendo el ceño, inquieto por esta visita. Bellatrix y Narcisa, respondió la elfa. Había oído su conversación. Solo por eso conocía sus nombres. Había oído hablar de Bellatrix. Una de las elfas que su maestro había rescatado era suya. Al elfo jefe le había llevado años curarla. También le habían cambiado el nombre. A todas les había pasado. El maestro Severus era el mejor maestro del mundo, y mejor aún, eran libres. ¿Sabes por qué?, preguntó Severus alarmado. No estoy segura, maestro Severus, pero el señor Draco fue mencionado algunas veces, respondió Jasmine. Severus lo pensó. Evidentemente, no había hablado con su marido. Era el único que sabía de la mansión Prince. No es que pudiera contárselo a nadie. Se había asegurado de ello. Ahora también estaba en Azkaban tras dejarse atrapar, nada menos que por su hijo, pensó con una sonrisa feroz. Seguía sin aprobar las acciones de Harry, pero sin embargo estaba orgulloso de haberlo logrado sin que se lanzara una sola maldición. Así que ella le ocultaba algo y quería ayudar a su hijo. Se le encogió el corazón. Draco iba a volver a Hogwarts con la marca. Así que Narcisa obviamente había acudido a él en busca de ayuda. ¿Sospechaba que no era un mortífago? ¿O era solo porque Draco era su ahijado? Maldito Lucius. Que lo atraparan había encendido la ira del señor tenebroso, evidentemente. Su ahijado estaba condenado por las acciones de su padre. Normalmente no marcaba a los mortífagos nuevos tan pronto. Quizás aún había esperanza de ver a su ahijado a salvo. El señor oscuro le encomendaría a Draco una tarea imposible, condenada al fracaso. Conocía al señor oscuro demasiado bien. Esto no era nada bueno. Se sentía atrapado. Era peor de lo que había imaginado. «Puedes irte», dijo Severus, dándose cuenta de que el elfo doméstico todavía estaba allí de pie. Haciendo una ligera reverencia, Jasmine dejó a su maestro y se fue a la cama. Violet, sin duda, ya estaría allí. Severus se sentó, cerrando los ojos con cautela. Tiempos oscuros ya se cernían sobre ellos. ¿A quién debía matar Draco? Rezó para que no fuera Harry. Odiaría hacerle a Draco lo que le había hecho a Umbridge, pero nadie lastimaba a su hijo sin consecuencias. Pero no, era posible que el señor tenebroso quisiera esa tarea para sí mismo. Para demostrar que podía matarlo, que el señor tenebroso era mejor. Bueno, no si él tenía algo que decir al respecto, Harry sobreviviría. Tendría una familia y la criaría como sus padres deberían haberlo hecho con él. Un sonido le avisó de que su red flu se había activado. Suspirando irritado, se dirigió a la sala. «Albus, ¿qué puedo hacer por ti?», preguntó Severus, de pie, mirando a Dumbledore impasible. Si no fuera por la guerra, le habría hecho saber al viejo tonto lo que pensaba de él. Imagínate, enviar a un niño al abuso por un bien mayor. El señor tenebroso no era el único a quien Severus conocía tan bien. Menos mal que era el espía de Dumbledore, o Dumbledore no estaría vivo. «Ah, Severus, ¿cómo van las cosas?», preguntó Dumbledore, intentando curiosear. Qué lástima para el viejo idiota no poder entrar directamente a su casa por la red flu. Tenía protecciones contra ello. Si alguien lo intentaba, acabaría con un dolor de cabeza y trasero de 1000 demonios cuando la red flu lo rechazara. Solo se podía entrar por la red flu o aparecerse con permiso, que Dumbledore no tenía ahora mismo. Bien, dijo Severus, frunciendo el labio con disgusto. Qué lástima que el viejo idiota pensara que solo iba dirigido a su hijo. «Dime, ¿ya empezaste tus clases de pociones este año?», preguntó Dumbledore. Sus ojos brillaban incluso en el fuego. Era desconcertante, así que Dumbledore estaba manipulando de nuevo. «No. He estado preparando pociones para la enfermería desde que terminaron las clases», dijo Severus, recordándose que solo hacía 2 días. Se preguntó qué querría Dumbledore.
Entonces espera un poco. Con un poco de suerte, puede que tenga un nuevo profesor de pociones este año, dijo Dumbledore, sonriéndole positivamente a Severus a través del fuego. La incredulidad atravesó a Severus. No podía creerlo, después de tantos años pidiendo el trabajo, ahora lo conseguía. Lo sabía sin que Dumbledore tuviera que decírselo. No era ningún estúpido. Dumbledore no dejaría que su espía estuviera en ningún otro lugar que no fuera a su lado. Por fin conseguía el puesto de defensa contra las artes oscuras después de tantos años de solicitarlo. ¿Quién? Preguntó. Era posesivo con sus laboratorios y no le gustaba la idea de que otros los tocaran. Lo conocerás. Después de todo, él te enseñó, dijo Dumbledore con suficiencia. Sabía que, con Harry a su lado, podría convencer a Horace de que regresara. ¿Horace Slughorn? Preguntó Severus, con el estómago revuelto al pensar que su hijo aprendiera de ese incompetente. No aprendería nada de él. Todo lo que había aprendido, lo había aprendido solo. Lo cual le recordó, el libro. Ayudaría a Harry. Era muy bueno con las pociones, y eso había sido sin su ayuda. Las pociones durante sexto y séptimo año eran mucho más complicadas y requerían desviarse de las instrucciones. De nuevo, lo había aprendido solo, garabateando las acciones en los márgenes. A Slughorn le importaba más hacerse amigo de estudiantes que le resultaran beneficiosos. Severus quiso cerrar los ojos con furia, pero se obligó a permanecer impasible mientras la rabia lo invadía. No tenía ninguna duda de a quién iba a poner Dumbledore delante de Slughorn para que enseñara. Estaba usando a su hijo, otra vez. Sin duda, esto también le revolvería el estómago a Harry. Harry odiaba que lo usaran por su fama. Odiaba su fama aún más. En efecto, dijo Dumbledore con aire orgulloso. Lo que significa que deberías planificar las clases de defensa contra las artes oscuras. También necesitaré saber en 2 semanas qué libros necesitas para cada año, para que se puedan añadir a la lista de cosas que necesitan los estudiantes para el próximo trimestre. Muy bien, dijo Severus, apenas capaz de evitar apretar los dientes dolorosamente. Excelente. Te veré pronto, muchacho, sonrió Dumbledore, desconectándose de la red Flu. Una mueca se dibujó en el rostro de Severus en cuanto Dumbledore se fue. Negando con la cabeza, salió del estudio y se dirigió a la biblioteca para ver qué hacía Harry. El chico estaba rodeado de libros y grandes rollos de pergamino. No recordaba haber visto ningún libro encuadernado en pergamino en su biblioteca. ¿Qué tramas? Preguntó Severus, acercándose. Su nariz aguileña observaba todo lo que Harry había desplegado a su alrededor. Se sorprendió al encontrar un árbol genealógico frente a su hijo. Soy pariente de él, dijo Harry con voz llena de disgusto. Severus no necesitaba preguntar quién era él. Solo había un nombre que Harry evitaba usar, y era el de Voldemort, y con razón. Tarde o temprano, Voldemort volvería a ponerle un geas a su nombre. No quería que atraparan a su hijo por orgullo y acabaran asesinados. ¿Cómo? Preguntó, mirando hacia arriba en el árbol genealógico, preguntándose dónde había encontrado Harry la conexión. Ni siquiera sabía que Harry conocía el hechizo para invocar su árbol genealógico. Ambos somos parientes de los Peverell, ven. Dijo Harry, señalando la ramificación de ambos nombres. Ignotus Peverell era el hermano del que provenía la línea de Harry, que terminó en Potter, por supuesto. La línea de Cadmus Peverell descendía de los Gaunt, y luego de Riddle, un nombre familiar para ambos magos. El Señor Oscuro, Voldemort. ¿Eso significa que mi habilidad para el Parcel es mía? Es decir, si se elimina el Horrocrux, quizás aún pueda hablar. La voz de Harry estaba llena de miedo. Sin duda le aterraba la idea de no poder hablar con su serpiente. Severus negó con la cabeza, exasperado. Harry tenía una mente unidireccional y no pensaba bien las cosas antes de preguntar. Independientemente de dónde hayas sacado el talento, hay una poción que te lo permitirá, respondió Severus, dejando entrever su exasperación. Lo sé, pero estaría bien, ¿sabes? Que realmente fuera mío, dijo Harry. No tenía muchos talentos que pudiera llamar suyos. Ninguno que realmente le gustara. Ser bueno en defensa no era un talento útil, o mejor dicho, no lo sería si no tuviera un maniático tras él. No quería ser Auror, así que no le servía. No era tan bueno en pociones, no lo suficiente como para dedicarse a la elaboración de brebajes después de Hogwarts. El Quidditch solo lo haría más famoso, así que no planeaba seguir ese camino. Solo quería pasar desapercibido, saber que la gente le hablaba porque era simplemente Harry, no Harry Potter, el niño que vivió. Severus había sido el único que lo había tratado bien desde que entró en el mundo mágico. Simplemente no lo había apreciado hasta hacía un año. Lo sabremos algún día, dijo Severus. Este verano planeaba encontrar algo para ayudar a su hijo.
Había estado buscando, pero no por mucho tiempo. No es que tuviera tiempo entre las reuniones de la orden, las reuniones de los mortífagos, la docencia y las reuniones de personal. Necesitaba buscar cuando tuviera tiempo, y obviamente el verano era cuando tenía más tiempo libre. Sí, dijo Harry, mordiéndose el labio. Odiaba la idea de que él estuviera dentro de él. Tenía sentido. Se alegraba de saberlo, pero no mejoraba la idea. Según estos libros, Ravenclaw tenía una diadema. ¿Podría usarla? Preguntó Harry. Ha estado desaparecido desde la época de los fundadores. Dudo que el señor oscuro pudiera haberlo encontrado, dijo Severus negativamente. Bueno, ¿qué tal la taza de Helga? Preguntó Harry, pasando la página donde salía una nota adhesiva amarilla. ¿Quiénes son los descendientes? Preguntó Severus, incorporándose, interesado en los resultados de la investigación de Harry. Harry desenrolló otro largo pergamino. La línea se extinguió. Un tal Epsiba Smith fue el último propietario, suspiró Harry. Otro callejón sin salida. ¿Cuándo murió? Preguntó Severus, acercándose para mirarlo él mismo. Al ver la fecha, sacó su cuaderno. Es posible que el señor oscuro la mandara matar y se lo llevara. Por desgracia, nos costaría mucho encontrar pruebas, frunció el ceño. Bueno, sé con certeza que la espada de Gryffindor no es un Horrocrux, dijo Harry. Estaba en el sombrero seleccionador cuando la obtuvo. Además, se usó para apuñalar a un basilisco. El veneno parecía destruir los Horrocruxes. Si lo había sido, ya no lo era, y no parecía magia oscura como el guardapelo. De vuelta al punto de partida, suspiró Severus, volviendo a sentarse, irritado por la falta de información. No descartaría la copa ni la diadema. Obviamente estaba obsesionado con los fundadores, insistió Harry en voz baja. Usaba un diario, el suyo propio, así que obviamente también usa cosas personales, como su serpiente. Sabemos que es una. De lo contrario, no habría podido ver sus ojos. Harry empezó a retorcer el pequeño colmillo de basilisco bajo la ropa. El colmillo significaba más para él que todo el oro de Gringotts. Quizás, dijo Severus, mientras comenzaba a explorar su biblioteca, buscando libros que tuvieran que ver con magia y entidades extrañas, almas y cualquier cosa que lo ayudara a inventar una forma de obtener el pedazo del alma del señor oscuro del cuerpo de Harry. ¿Hay alguna reliquia en la familia Gaunt? Se preguntó Harry en voz alta. No tengo ni idea, admitió Severus. Merece la pena investigar más. ¿Escuché la voz de Dumbledore? Preguntó Harry, intentando, sin éxito, ocultar su curiosidad y odio por el viejo tonto. En efecto, dijo Severus, con los brazos llenos de libros. Los colocó en una mesa aparte de la información sobre los Horrocruxes. ¿Qué quería? Severus miró fijamente a Harry, buscando en sus ojos una señal de lo que realmente le preocupaba. No te preocupes. No tenía nada que ver contigo. Solo me estaba informando de mi nuevo trabajo como profesor. Había un tono de suficiencia en la voz de Severus que había faltado cuando Dumbledore había usado la Red Flu. «Te dio el puesto de defensa, ¿verdad?», preguntó Harry. Sabía de los rumores sobre que Severus quería el puesto y que Dumbledore siempre lo rechazaba. ¿Quién va a enseñar pociones? Se le encogió el corazón. Esperaba que pociones y defensa no fueran una pesadilla. Horace Slughorn, dijo Severus, mi antiguo profesor de pociones. Su voz estaba llena de desprecio y rencor. ¿Cómo es?, preguntó Harry con cautela. Digámoslo así. No debería estar enseñando, respondió Severus secamente. No se parece en nada a mí, pero tengo el presentimiento de que no te gustará. La mirada de complicidad en el rostro de Severus hizo que a Harry se le encogiera el corazón. Ay, no, ¿qué iba a tener que aguantar? No hacía falta ser un genio para entender las palabras de Severus. ¿Otro Lockhart? Harry tragó saliva, con sus ojos verdes abiertos de par en par. En realidad, creo que preferirías a Lockhart, dijo Severus con ironía. Harry gimió antes de que su frente golpeara los libros de la mesa. Lockhart había sido insoportable, pero al menos Harry solo tenía 12 años entonces. Ahora era más consciente del mundo, de lo manipuladores que eran todos, y de cómo todos lo apreciaban solo por algo que había sobrevivido de bebé. Severus sonrió con sorna mientras continuaba con su investigación. Estaba decidido a sacarle el Horrocrux a su hijo. Aunque fuera lo último que hiciera en este mundo, lo lograría. Nadie era mejor que él en pociones. Si él, un experto en pociones, no conseguía nada, nadie tenía esperanza de encontrarlo. Harry continuó leyendo los libros que había sacado de la cámara. Sin embargo, ya no buscaba Horrocruxes. Estaba investigando su propio proyecto, intentando encontrar la manera de mantener a Zar fuera de la cámara y en su vida.
Le sorprendió que Severus no le hubiera exigido ya a su familiar que bajara a la cámara. Era tan grande. Sabía que tarde o temprano Severus tendría que decírselo. Le rompía el corazón solo de pensarlo. ¿Cómo sería realmente que se lo dijeran? No quería descubrirlo, muchas gracias. ¿Has leído el libro sobre los diferentes tipos de magia? Preguntó Severus de repente. Sí. Voy por la mitad. Es muy interesante, respondió Harry. Le hizo ver la magia de una manera completamente diferente. Sin duda, dijo Severus suavemente, mientras continuaba leyendo. Maestro Severus, el almuerzo está listo, anunció Dobby, apareciendo frente a ellos. Lo comeremos aquí, dijo Severus, rompiendo sus propias reglas, pero no había tiempo para detenerse a comer. Sí, señor, dijo Dobby, desapareciendo y reapareciendo 5 minutos después, con 2 bandejas individuales flotando a su lado. Las colocó en las mesas donde estaban sentados los magos antes de desaparecer de nuevo. No comas en esos libros, advirtió Severus con su voz de maestro, una que hablaba de 1000 detenciones. Harry simplemente sonrió, ya sin temer la ira de Severus. Sin embargo, apartó los libros, sin querer arriesgarse. Sopa de verduras, con pan fresco, fruta, helado y yogur en diferentes tazones para elegir. Nunca superaría lo bien que era comer 3 veces al día. Incluso ahora, después de tanto tiempo, se preguntaba en silencio si alguna vez dejaría de sentirse agradecido y feliz por comer. Come antes de que se enfríe. Piensa después, dijo Severus sin levantar la vista. Harry negó con la cabeza, sus pensamientos se desvanecieron. Estaba seguro de que, a pesar de sus muros, Severus podía leerlo como un libro abierto. Simplemente tenía que hacerlo. Siempre sabía cuando Harry se sentía decaído, deprimido o pensativo. Engulló rápidamente la comida, sin quemarse, antes de apartar la bandeja. Encontraría la manera. Simplemente tenía que hacerlo. Ambos se sumergieron en sus libros, decididos a llegar al fondo de sus búsquedas. Al verlos sentados juntos así, decididos y con un propósito, cualquiera los habría confundido con padre e hijo biológicos. Sin embargo, después de todos esos años, sobreviviendo contra viento y marea, estaban más unidos de lo que un padre y un hijo podrían desear. Estaban en camino. Lo que quedaba por ver era si sobrevivirían a los peligros que les aguardaban, sobre todo con tantos otros factores que podrían matarlos. Una cosa era segura. El camino que les aguardaba estaría lleno de encrucijadas y peligros como nunca antes habían experimentado. Si se mantenían fuertes, juntos podrían sobrevivir a los peligros que les aguardaban. Era hora de que Harry dejara su huella en el mundo. Ninguno de los dos había visto el periódico aún. Un puente en Londres había sido destruido por los mortífagos y los dementores, y 2 brujas habían muerto. Una de ellas era miembro de la Orden. Vance. Sin duda, pronto habría una reunión de la Orden. El pobre Severus no tenía un respiro. Gracias por haber escuchado hasta el final. Si les gustó, los invito a suscribirse a mi canal y darle me gusta. Sin más, nos vemos a la próxima. Adiós.